Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre la estenose e insuficiencia aórtica. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Orozco, Valéria Farinha, Jesselyn Gonçalves, Armando Moncada, Abraham Latino e yo, Amanda de Almeida. Então, empezando por la estenose aórtica. Que é uma estenose, né? Estenose é um estrechamento de um orifício ou um conducto corporal. Em esse caso, vamos falar sobre a estenose aórtica, né? Que seria uma malformação da válvula aórtica, pero ela pode ser de causa congênita ou adquirida, né? De caráter progressivo, que vai ocorrer, vai formar uma obstrução no fluxo sanguíneo que sai do ventrículo esquerdo hacia a aorta ascendente durante a sístole. Então, aqui na imagem, vocês podem observar a válvula aórtica normal, em diferença da válvula aórtica com estenose. Hablando um pouco da epidemiologia, ao redor de 30 a 35 milhões de pessoas vivem com cardiopatia reumática, com prevalência de 309.000 casos e 233.000 muertes a cada ano. A cardiopatia reumática supõe 12 a 65% das hospitalizações causadas por enfermidade cardiovascular. Então, a febre reumática é a principal causa, né, de valvulopatia cardíaca em países de mediano e baixo ingresso. Isso porque, devido aos fatores que impulsionam essa febre reumática, que seriam um acesso reduzido à atenção médica de qualidade, os determinantes sociais de saúde, né, como acionamento humano, a disponibilidade de recursos médicos também para uma detecção precoce e um tratamento oportuno, acaba aumentando os casos, né, de febre reumática que chegam a desenvolver alguma cardiopatia valvular. A prevalência também dessa cardiopatia valvular aumenta de forma significativa com a idade, né? Então, exemplo, a endocardite infecciosa, ela está aumentada em los ancianos devido a injertos vasculares, dispositivos intracardíacos e outros fatores de risco que contribuem para essa infecção. E se estima que a estenose aórtica grave afecte de 3,5% da população maior de 75 anos. Se fizeram também um estudo com muestras obtidas de reemplaço de válvula aórtica e que a causa da estenose indicou 53% de que elas eram bicúspide, né? E 4% unicúspides. Aqui temos um mapa também com o câmbio, né, na prevalência por idade e por casos. Então, falando um pouco dos fatores de risco. A estenose aórtica em adulto generalmente se deve a uma calcificação degenerativa, né, das válvulas aórticas e aparece mais a menudo como um substrato, né, de uma afecção congênita que vai afetar a bicúspide, deterioro crônico tricúspide ou inflamação reumática. Então, temos que ter em conta que esse deterioro e calcificação da válvula aórtica, ele não é passivo, ele comparte algumas outras características, né, como, exemplo, aterosclerose vascular, que vai causar o quê? Uma disfunção endotelial, uma acumulação de lípidos, ativação também de células inflamatórias, liberação de citoquinas e outras vias de sinalização. Então, são vários fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa calcificação. Então, temos a idade, o sexo masculino, o tabaquismo, a hipertensão arterial, o nível de colesterol unido à lipoproteína de baixa densidade, diabetes, nefropatia crônica, síndrome metabólico. E aqui na tabla temos as adquiridas e congênitas, né? Como já havia falado, a congênita vai afetar a bicúspide, cúspide, pode ser por hipoplasia do anillo aórtico e fusão congênita das válvulas. Nas adquiridas seria uma válvula esclerodegenerativa, né, que acomete mais os ancianos, uma válvula bicúspide calcificada, febre reumática, pode ser por tumores valvulares associados à hemodiálise e à radiação. Aqui temos os tipos de estenose aórtica, só para les ensinar que seria um valvular, que se produz uma obstrução do fluxo de salida, né, na válvula. Temos subvalvular, que tem dois tipos, né, uma estenose de tramo corpo,
corto por membrana ou anillo fibroso y el que tiene un largo segmento por debajo de la aorta. E la supravalvular, né, que está por encima da válvula aórtica e pode ser localizada e difusa. Então, quanto a los síntomas, las estenosis aórticas rara vez tienen importância clínica hasta que la estenose valvular alcance 1 centímetro cúbicos. Então, los síntomas, eles podem persistir alguns anos sem generar nenhum síntoma, ou seja, o paciente pode estar assintomático devido à capacidade, né, do ventrículo. Ele pode quedar-se hipertrófico, né, e generar incremento de las pressões intraventriculares. Então, quando esses sintomas que vou mencionar mais adelante aparecem, é quando já a fração, né, de expulsão da capacidade do ventrículo está por debaixo do normal. Então, vai aparecer a disneia, que a disneia é uma consequência do incremento da tensão capilar pulmonar. Temos também a angina de pecho, que seria uma etapa mais tardia, pero também vai reflejar o desequilíbrio, né, entre a necessidade e as demandas de oxígeno do miocárdio. Temos o síncope também, que pode ser por esforço, exercício, que também seria uma consequência da diminuição da tensão arterial, e a ortopneia, que é uma disneia noturna paroxística e el edema pulmonar. Aqui as manifestações físicas, temos o indivíduo com uma faz pálida, pulso imperceptível, piriforme, né? Soplos sistólicos. Em las etapas ulteriores, em que se diminui o volume sistólico, a pressão sistólica ela pode diminuir e estressar-se a pressão diferencial. O pulso carotídeo também ele se acelera pouco a pouco, até que chegue a pico tardio, né, que seria o pulsos parvus. Temos também que se pode palpar estrechamento do tril em el trajeto da carótida, né, principalmente o paciente com decúbito lateral esquerdo. Pode identificar-se também um doble impulso apical e pode detectar-se também estrechamento sistólico em la base del coração, a la derecha del esternón, quando a pessoa flexiona a cintura hacia adelante ou em la escotadura supraesternal. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Latino. Yo voy a hablar con respecto a la auscultación. Bueno, en la auscultación lo que predomina, se dice que de manera congénita algunos pacientes presentan lo que es un BAF, que es una válvula aórtica bicúspide, aparte pues de la que ya presentamos nosotros, ¿verdad? Que estos pacientes tienen un característico ruido, que es un ruido protosistólico. ¿Cómo así protosistólico? Es decir, que inicia un poquito después de la sístole y termina antes de acabar, y es de predominio, es fuerte, pues es ya un poco distinto al ruido normal sistólico. También se dice que ya los pacientes con lo que es una estenosis aórtica pueden llegar a presentar lo que es un desdoblamiento paradójico en lo que es en el S2. ¿Cómo es este desdoblamiento paradójico? Bueno, a la imagen derecha podemos ver lo que es una imagen de las válvulas del corazón, ¿verdad? Y de las cavidades. Este desdoblamiento del ruido paradójico se refiere a que como una sincronía que puede haber en lo que es a inicio de la sístole. ¿Cómo así? Bueno, como sabemos, el primer ruido que se escucha es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo pues por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Supongamos que en el segundo ruido, pues que cuando cierra lo que es la válvula aórtica, debería cerrar asimismo la pulmonar, pero debido a que la aórtica está teniendo procesos de calcificación o procesos de estenosis, no se cierra al tiempo que debería de cerrarse. Por lo tanto, llega a ser de que el momento que se cierre la aórtica se cierra igual la pulmonar, cosa que no debería pasar porque pues, primero se cierra la aórtica y después la pulmonar. Entonces, generalmente el ruido normal es que sea asincrónico y lo que pasa es que se vuelve sincrónico el ruido. O incluso en algunos casos puede que primero llegue a cerrarse lo que es la pulmonar hasta después de la aórtica. Y eso provoca lo que es el desdoblamiento paradójico, lo que es en el C2, que es el segundo ruido cardíaco. Para recordar lo que es el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. En algunos casos ya avanzados se dice que podemos llegar a encontrar lo que es un cuarto ruido cardíaco, que se puede extender a nivel
de la carótida a nivel por parte de arriba, ¿verdad? O se puede tenerlo por parte inferior en el vértice del corazón, donde se llega a escuchar más. Y cuando se escucha este cuarto ruido patológico, lo que indica es lo que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Así igual como se puede escuchar lo que es un cuarto ruido, se puede escuchar un tercer ruido, y que igual se escucha en etapa avanzada. Y aquí me va a presentar lo que es una difusión sistólica. Esto es que hablo con respecto a los ruidos patológicos, ¿verdad? Y con respecto al ciclo cardíaco. Pero aparte de esto, se presenta lo que es un soplo. Que el soplo es de característica mesosistólico. Se dice que este soplo mesosistólico va a iniciar un poquito después del primer ruido cardíaco y se va a intensificar hasta que llegue a un máximo hacia el punto medio de la expulsión. Y va a terminar un poco antes del cierre de la válvula aórtica. Bueno, ahora con el diagnóstico, le vamos a mandar al paciente lo que es un EKG o un ECG, que lo que va a indicar el ECG es lo que es una depresión del segmento ST. Como podemos ver en esta imagen, donde están las flechitas rojas, está indicando esta depresión de este segmento, que por lo general lo normal es que el QRS termine en lo que es en el punto J de la línea isoeléctrica, pero aquí el QRS no termina en la línea isoeléctrica, sino que termina en la parte inferior de la línea isoeléctrica, por lo cual se traduce la depresión del segmento ST. ¿Qué significa esto? Bueno, estos son signos clásicos de lo que es una hipertrofia ventricular. Asimismo, como podemos ver, lo que es una inversión de la onda T, pero no, esta inversión no va a ocurrir en cualquier derivación, y ya lo hago diagnóstico de hipertrofia, no, sino que una inversión tanto en las derivaciones 1 y en ABL. Es como podemos ver en esta imagen, que la onda T está inferior de la línea isoeléctrica, que lo general es que esté arriba. Entonces, y si está en D1 y lo que es en ABL. Entonces, cabe recalcar que en realidad el EKG con respecto al grado de obstrucción que tiene la válvula no tiene ninguna similitud o ninguna cercanía, porque lo que da el EKG es que me está diciendo que tiene una hipertrofia, ¿verdad? O un daño, pero para saber el grado de obstrucción no tiene ninguna similitud. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la ausencia de los signos de EKG de hipertrofia del ventrículo izquierdo no va a descartar la obstrucción intensa. Otros exámenes que podemos tener es lo que es el ecocardiograma, que tenemos aquí los signos clásicos de un ecocardiograma: un engrosamiento, calcificación, disminución de la abertura sistólica de la válvula e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se dice que para medir lo que es el grado de obstrucción podríamos utilizar esto, que los radiólogos ocupan este grado se llama gradiente valvular, que lo clasifica tanto en leve, moderado o grave, según la abertura de la válvula aórtica que tenga, ¿verdad? Leve de 1.5 a 2, moderada que la válvula aórtica tenga menor a 1 centímetro, y la grave menor a 1 centímetro cuadrado. A ver. No, doctor. Es leve de 1.5 a 2, moderada de 1 a alrededor 1 a 5, y la grave es menor a 1. Ahí fue un error, doctora. Entonces, a la imagen derecha tenemos lo que es una calcificación de una válvula, que es la válvula, no es la aórtica, ¿verdad? Porque no logré encontrar una imagen que sea tan específica como para una aórtica. Pero aquí tenemos lo que es la calcificación de la válvula auriculoventricular, y se ve como que más tonificado, más radiolucente al momento donde está señalando la flecha amarilla. Bueno, también podríamos mandarle lo que es una radiografía de tórax, que la radiografía de tórax lo que me va a hacer ver es una hipertrofia sin dilatación. Puede causar una redondez moderada del vértice del corazón, pero de una proyección posterior-anterior, y leve desplazamiento retrógrado en la proyección lateral. Más que todo en la radiografía de tórax lo utilizamos ya de manera lateral, porque así podemos ver lo que nos ocurre en estenosis, las calcificaciones. Entonces las calcificaciones las podemos ver de manera lateral. La calcificación de la válvula aórtica puede ser discernible en la proyección lateral. A medida avanza lo que es la estenosis aórtica, podemos ver otros signos como lo que es la ventriculomegalia izquierda, congestión pulmonar, agrandamiento de LA, PA y cámara derecha del corazón. Bueno, tenemos lo que hay cateterismo, que en el cateterismo tenemos que tener en cuenta estos tres acápites, que número 1, que los pacientes con enfermedad multivalvular en quienes se debe definir la participación de cada deformidad valvular para facilitar la planificación del tratamiento quirúrgico. Estos son los criterios para que el paciente se le haga cateterismo. El primero,
definir participación de cada deformidad valvular. Segundo, los pacientes jóvenes que sean asintomáticos con estenosis aórtica congénita, como podría ser lo que es una BAF no calcificada, para definir la gravedad de la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, porque podrían estar indicados en ellos la operación o valvuloplastía percutánea del globo aórtico. Y número 3, aquellos pacientes que sospechan obstrucción de flujo de salida del ventrículo izquierdo. Tal vez no esté a nivel de la válvula aórtica, sino que esté un poquito, arriba, un poquito abajo, o sea, subvalvular o supravalvular. Ok, bueno, hola doctora, yo soy Juan Pablo Orozco, yo le voy a hablar acerca de lo que serían el tratamiento de lo que es la estenosis aórtica. Entonces tenemos que saber que hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico pues se va a valorar según el paciente, pero pues tiene que saber el paciente que no puede hacer una actividad física, ni comprometida ni deportes de competencia. Tiene que tener en cuenta la deshidratación y el otro tipo de bulimia para que no disminuya mucho lo que serían las cantidades de dióxido de carbono. También se está utilizando nitroglicerina para calmar la angina y también el empleo de estatinas, ya que se ha visto que disminuye lo que sería la progresión de la enfermedad. En el tratamiento quirúrgico hay dos tipos de indicaciones, la indicación absoluta y la indicación relativa. La indicación absoluta se utilizan en primeramente pacientes asintomáticos con una estenosis grave, ¿verdad? Estamos hablando de una área valvular menor de 1 centímetro cúbico, sabiendo que lo normal son 3. Pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección menor del 50%, pacientes con aneurismas de raíz, pacientes también o de aorta ascendente, más de 5.5 centímetros, y también tenemos otras indicaciones relativas que también el paciente puede llegar a utilizar según velocidad de chorro o evolución rápida, etc. Bueno, aquí tenemos un algoritmo para el tratamiento para pacientes con estenosis aórtica. En este caso se tiene que evaluar según la etapa en la que el paciente se encuentre. Según el tratamiento, pues hay 4 etapas como tal, la etapa A, B y C. La etapa A pues son pacientes que no tienen factores de riesgo, para desarrollar la enfermedad. La etapa B viene siendo pacientes que son pacientes con una valvulopatía que puede ser en progresión, ¿verdad? Depende de los factores de riesgo. Y la etapa C y D viene siendo, estos se subdividen en C1 y C2, que según una descompensación ventricular o no, que la C son pacientes asintomáticos, y la etapa D que viene siendo pacientes que son pacientes sintomáticos y que se van a evaluar según las fracciones de eyección, velocidad de chorro, etc. Entonces, según todos esos factores, tiene que evaluar el paciente, la edad también y otros factores, para que se desarrolle un reemplazo valvular, ya sea por medio de cateterismo o un reemplazo valvular completo a método abierto. Estas son las diferentes fases que yo les hablaba anteriormente. Lo que sería la A son pacientes con factores de riesgo, la etapa B son progresivos, la etapa C son asintomáticos que se viven con o sin descompensación ventricular, la etapa D ya sean pacientes propiamente sintomáticos, la etapa D1, D2 y D3 que eso se dividen según haya un mayor gradiente valvular elevado o una mayor velocidad de chorro. Hablando de las válvulas propiamente dicho, tenemos dos tipos de válvulas biológicas y mecánicas. Las biológicas pues se utilizan y se preservan principalmente para pacientes mayores de 65 años, pero se ha visto que han presentado ciertas fallas valvulares primarias a los 10 años de unión. Y las mecánicas pues se han estado utilizando, pero también se han visto con ciertas complicaciones hemorrágicas con respecto al tratamiento por antagonistas de vitamina K. Se hizo un estudio en California entre el año 1996 y el 2013, en el cual se utilizaba una prótesis biológica en lugar de una prótesis mecánica en pacientes menores de 55 años, pero se realizó y se elevó, se relacionó pues, con riesgo excesivo de muerte durante 15 años de seguimiento después del reemplazo valvular, por lo tanto se han estado dejando de usar más. Pero por eso pues, hay métodos nuevos que se han visto. Uno de ellos es el método Ross. Esto es un método abierto, obviamente, en el cual se sustituye la válvula aórtica fallada por la válvula pulmonar y la pulmonar por un holoinjerto cadavérico. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí tenemos en la figura A, pues aquí vemos, se resecciona la válvula aórtica mala, que es esta que está acá en la roja, y se resecciona la pulmonar. Entonces se agarra la pulmonar y se une en el lugar de la válvula aórtica afectada, y pues ahí se unen y se anastomosan todas las arterias coronarias con la nueva válvula. Y en el caso de la válvula pulmonar se le pone un homoinjerto cadavérico para la utilización. Es un buen método, ¿verdad? Se ha utilizado en pacientes
anciano, alto, de edad avanzada, ¿verdad? Pero las complicaciones son el real problema. Son pues complicaciones graves como dilatación de la red aórtica o estenosis de los injertos pulmonares cadavéricos. Entonces se tiene que evaluar al paciente, depende de cómo se mire. Entonces aquí vamos con los dos métodos principales de utilización. Tenemos las valvulosplastías percutáneas con globo aórtico, que son esas que están ahí. Esta no se utiliza como un método específico, se puede utilizar en aquellos pacientes con una estenosis aórtica no calcificada, pero para las calcificadas no se utiliza porque tienen riesgo a una estenosis en el caso del 80% de los pacientes que se utiliza. Entonces este mecanismo solo se utiliza como un mecanismo puente para la TAVI. ¿Cuál es la TAVI? Es el reemplazo valvular aórtico a través del catéter. Entonces esta es una TAVI completa. Aquí tenemos una imagen, un video que se lo puedo enseñar rápidamente por falta de tiempo. Entonces aquí básicamente después que se mete un catéter, ya sea por una vía torácica o bueno, lo que se utiliza principalmente es por una vía la transfemoral. Entonces se mete el catéter, se dilata la válvula que está fallada y posteriormente se implanta la válvula por medio del mismo catéter y ahí, como vemos, ya queda la válvula funcionando. Entonces, como tal, esta tiene menores tasas de muerte perioperatoria y conlleva a un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares y hemorragias mayores, con lo que puede llegar a desarrollar lo que sería el reemplazo valvular completo a método abierto. Entonces, este es un mecanismo, un algoritmo en el cual explica lo que sería el mecanismo de elección, ya sea para un reemplazo valvular abierto o ya sea para una TAVI, que es el reemplazo por medio del catéter. Pero son varios factores que tenemos que evaluar, ya sea la evaluación del riesgo, si el paciente está tomando anticoagulantes, la edad del paciente, qué tipo de válvula puede servirle bioprotésica o no en el caso que se elija un reemplazo valvular abierto o una TAVI, si tanto la anatomía valvular, la experiencia del cirujano y cualquier otro mecanismo que el paciente pueda llegar con la esperanza de vida y que mejore su calidad de vida. Y aquí tenemos ciertos factores que van a favorecer tanto el reemplazo valvular como la TAVI, ¿verdad? Por falta de tiempo no se los voy a mencionar todos, simplemente les puedo mencionar que en este caso pues tiene que ver con la edad del paciente, la anatomía valvular, la preferencia de la válvula protésica, en el caso si favorece o no a la TAVI, trastornos cardíacos, no cardíacos, la fragilidad en estudio y ciertos objetivos de atención específicos y valores del paciente que puedan llegar a favorecer o no a la TAVI o al reemplazo valvular. Sin más que decir, muchas gracias, doctora. Tengo buenas noches y mis compañeros lo van a seguir hablando de insuficiencia aórtica.